La palabra de Dios en Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 1. Juan 3, 1. Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro, que has venido de parte de Dios, porque nadie podrá hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Amén. Hay una pregunta que hacernos en esta mañana, y dice de la siguiente manera: ¿recibieron el bautismo en el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo cuando creyeron? Y vamos a procurar respondérnosla. Hay varios tipos de bautismo y de eso hablaremos en otra oportunidad, pero hoy nos vamos a dedicar a responder. Leímos en el texto de 1 Corintios capítulo 12 que dice que fuimos bautizados en un cuerpo. No dice que fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Fuimos bautizados en un cuerpo. Eso significa sumergidos y emergidos dentro de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pero no dice que fuimos bautizados en el Espíritu Santo el día que creímos. Lo que dice la Biblia, ciertamente cuando creímos, es que recibimos el sello, las arras de nuestra herencia, ¿cierto? Eso es lo que recibimos cuando creemos. Eso fue lo que usted recibió cuando creyó. Y recuerde que eso de recibir las arras del Espíritu es un adelanto, una seguridad, que nadie puede abrir el paquete, que ese paquete va a permanecer cerrado, sirviéndole a Dios, que solamente usted y yo podemos decidir decirle adiós al Señor. Porque ahí entonces la pregunta que surge inmediatamente: ajá, ¿y por qué muchos se apartan? Si nadie nos puede abrir, ¿por qué se apartan? Dicen: no, fulano se apartó porque tenía una prueba. Fue muy dura la prueba para él, para ella, y se apartó. No, se apartó porque quiso.
Pero él tenía la fuente de poder, la fuente de gracia, la fuente de autoridad para terminar su vida en Cristo Jesús. Recuerde que es predominante el texto que dice que nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando dice nadie, es nadie. Los apóstoles nos enseñaron, los discípulos nos enseñaron con su testimonio que a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones adversas, nadie nos puede separar del amor de Dios, solamente nosotros. Entonces, usted y yo necesitamos algo que es importante. ¿Y qué es lo primero dentro de todo esto? Entonces, lo primero dentro de esta realidad es que Jesús está hablando de la regeneración, de la conversión, del nuevo nacimiento. Esa palabra conversión tiene algunos problemas en este tiempo. Hay unos personajes que se ha pedido que las iglesias no lo conviertan. ¿Usted sabía eso? Porque la conversión nos lleva no a la regresión, sino a cambiar la actitud que traíamos de allá por una actitud nueva en Cristo Jesús. Dice el texto de Juan 3:7: te es necesario, Nicodemo, o señor Nicodemo, nacer de nuevo. Y Nicodemo era uno de los dirigentes del pueblo de Israel, pero tenía o practicaba una religión. Era fariseo. Hoy se han hecho una cantidad, en este tiempo se hacen una cantidad de conjeturas. Si hay una iglesia que quiere conservarse, dicen que es farisea. Pero los fariseos no eran eso, los fariseos no se conservaban. Los fariseos no vivían para Dios. Los fariseos lo que hacían era que tomaban de la ley, la argumentaban y le plasmaban otra cantidad de leyes, de tal manera que había otra cantidad de dictámenes aparte de lo que Dios había mandado. Entonces hacían la vida imposible. Para que usted lo lleve para la casa y piense en esto. Al no hallar Nicodemo la verdad en tantos actividades, en tantas liturgias, en tantas religiones, en tantas cosas que hacía y practicaba, como lavarse las manos antes de comer, quitarse los calzados antes de entrar, porque ellos hacen al contrario. Ellos no se quitan el sombrero, pero se quitan el calzado en un recinto donde se adore o se alabe a Dios. Entonces él estaba impresionado de sentir que no experimentaba la paz del Señor. Entonces fue de noche. Usted le llama la atención eso de que él fue de noche, ¿cierto? ¿Por qué fue de noche, Nicodemo? Hay una realidad que existe, y es que Nicodemo le daba vergüenza, porque como era un alto dignatario del pueblo de Israel, que se dieran cuenta que estaba donde un humilde carpintero, que la gente decía que era el Señor, el Salvador, que era un rabino, pero era simplemente un carpintero para muchos. Entonces le daba vergüenza, por eso fue de noche.
en la oscuridad. Hay gente que le da pena cargar la Biblia, llevarla, y hablar de ella menos, más pena le da. Y poner protesta por lo que está mal es peor para muchos. Solamente dicen: yo no me meto en problemas, y cada quien hace como él quiere, y cada quien le responderá a Dios, claro. Pero recuerde que hemos sido llamados a anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado a decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces, lo que está mal, está mal. No está bien. Pero Nicodemo no tenía ese problema. Nicodemo tenía el problema del temor al que dirán, el miedo a que la gente se diera cuenta de que él había ido a visitar a un señor que todavía no tenía la esplendidez, los méritos, el liderazgo, los resultados que hoy existen en Cristo Jesús. Estamos hablando de una persona que está iniciando un ministerio, pero que apenas está iniciando. No hay ningún tipo de grandeza. Entonces él le da pena ir a consultar porque no tiene seguridad de salvación. Pero al llegar ante Jesús, Nicodemo va desesperado. Nicodemo lleva problemas de conciencia. Nicodemo no entiende muchas cosas. Pero cuando Jesús le dice las palabras, te es necesario nacer, o para ver y entrar en el reino es necesario nacer de nuevo, Nicodemo queda más perturbado. O sea, prácticamente queda totalmente enredado, porque Nicodemo nunca había escuchado de eso. Tal vez usted sabe más que Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo había tratado de que por sus méritos, como todo fariseo, por sus méritos, ahí es donde entra a jugar un papel importante nuestro cristianismo. Si nosotros le atribuimos a lo que hacemos nuestra salvación, o a lo que vivimos nuestra salvación, o a cómo nos vestimos o comportamos, de ahí depende nuestra salvación. Ahí sí entramos al fariseísmo. Nicodemo decía: yo oro permanentemente, por eso soy salvo. Nicodemo decía: yo me lavo las manos cada vez que voy a comer, por eso soy salvo. Yo guardo parte de la ley y por eso soy salvo. Yo. Entonces eso lo llevó a que él se sintiera tan confrontado ante los ritos religiosos, porque no hay ni uno siquiera que Jesús mencione y diga: dentro de lo que ustedes hacen, esto lo conduce a la salvación. Eso es triste, eso es lamentable, eso es duro. Entonces él se perturba. Él inmediatamente piensa: entonces, ¿qué estoy haciendo yo en el fariseísmo? Trato de cultivar la virtud a través de la mejora de mí mismo,
a través del esfuerzo humano, y eso entonces este señor me dice que no sirve, que no vale. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Pero inmediatamente responde. O sea, podemos deducir eso porque responde: ¿puede acaso entrar por segunda vez un hombre al vientre de su madre y nacer una vez más? Jesús responde explicándole algo con claridad. Y lo que Jesús le responde con claridad es la gracia del Evangelio, la gracia de Dios, el amor inmerecido, el amor incondicional, el amor que lo llena todo, que es capaz de perdonar y de pasar por alto todos nuestros pecados, nuestras faltas, y permitirnos entrar al reino de los cielos. Y esa gracia es el nuevo nacimiento. Y vuelve y le repite: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Don Nicodemo, primero le dice que no puede verlo, y después le dice no puede entrar. Se va encerrando Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: te es necesario nacer de nuevo. Entonces, lo segundo es que la salvación nunca es por méritos y obras humanas. Que quede claro eso definitivamente. Que lo que usted hace y como usted se comporta, como usted viste, como usted camina, como usted habla, es porque es salvo. Porque hay unos atrevidos y contumaces que son capaces de decir: pues yo hablo así porque ya yo soy salvo. Como si la gracia fuera algo que le permite vivir desordenadamente y que no va a tener problemas. Pero la otra contraparte es que no podemos hacer nada para ser salvos. Jesús lo hizo todo. Y ahora el Espíritu Santo aplica esa obra a nuestras vidas para que podamos ser salvos. Bendito es el nombre del Señor. Le estaba diciendo entonces que la salvación se produce a través del nuevo nacimiento. En otras palabras, le dice: debe suceder algo nuevo. Eso viejo, eso rutinario, eso acostumbrista, esa repetición, esa habladera, esa cosa que usted trae desde allá de atrás, eso no va a servir para la salvación. Tiene que suceder algo nuevo. Y lo que tiene que suceder es que usted nazca de nuevo. Nos preguntamos: ¿será que todas esas personas que les hemos hecho sepelio y que cantamos significando que ellos eran salvos, habrían nacido de nuevo? Es una pregunta que yo dejo para su conciencia y para que lo analices.
Porque por bien que un mono imite al hombre, nunca podrá convertirse en hombre. Y por muy bien que un hombre imite a un mono o el orangután, jamás podrá ser ese tipo de animal. Porque ese animal tiene unas características totalmente diferentes a las que tiene el ser humano. Imita muchas cosas, pero no es. Así pasa con el nuevo nacimiento y con el que simplemente le coloca más cargas al evangelio, a la vida, y dice: yo si hago esto, yo si hago esto, yo si hago esto, me salvo, me salvo, me salvo. Canta como un cristiano, ora como un cristiano, se viste como los cristianos antiguos, camina como la ancianita de la iglesia que nos enseñó el camino, porque ella era las primeras, o el ancianito nos enseñó, era de los primeros que asistían a la iglesia. Pero nació de nuevo. Tóquele el hombro al que está a su lado y pregúntele: ¿tú naciste de nuevo? Entonces lo tercero es cómo nos hacemos hijos de Dios. Juan 1:13 afirma que para convertirnos en hijos de Dios necesitamos nacer de Él, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nosotros no somos salvos porque quisimos ser salvos. Nosotros no somos salvos porque un buen predicador vino y se echó un buen mensaje y nosotros nos convertimos. ¿Por qué somos salvos entonces? Porque a Dios, en su infinita voluntad, en su gran amor y misericordia, decidió que tú nacieras de nuevo, que yo naciera de nuevo y que viera y entrara al reino de los cielos. Listo. Esto de la salvación no tiene límites, pero es un misterio. ¿Cómo así? Pues la realidad es que es un misterio porque solo Dios comprende exactamente cómo se efectúa la salvación. Cómo una persona siendo vieja puede volver a nacer. Cómo una persona llena de costumbres, de cosas malas que había hecho en la vida y que había caminado y había mostrado siempre, puede ser una persona diferente. Porque los campos de restauración, los campos de liberación, los lugares, los hospitales, los centros de sanidad, de sanatorios, no logran hacer eso. Porque es que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y depende de su perfecta y santa voluntad. Bendito sea Dios, que nosotros podemos ser salvos. ¿Hacia dónde nos conduce esto? Uno, a no ser ingreídos. Y dos, a ser agradecidos. En el Evangelio, en la iglesia del Señor Jesús, no hay lugar para malagradecidos. No hay lugar para personas que creen que solamente ellos se pueden salvar, o que por mérito de ellos, o por el consejo de ellos, o por la palabra de ellos, o por la sabiduría de ellos,
los otros se pueden salvar. Aquí hay que entender que el que permite que la gente se salve se llama Dios, el Todopoderoso, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Solo de esa manera podemos encontrar la vida eterna. Por consiguiente, entonces, la salvación significa que un hombre de carne nace de nuevo por medio del Espíritu Santo, por la gracia de Dios en Cristo, y esencialmente se convierte en un ser espiritual. Por eso dije, es un misterio. El apóstol Pablo dice, porque las cosas de Dios tienen que discernirse espiritualmente. Porque la mente carnal no discierne las cosas de Dios. Porque para él son locura. ¿Se da cuenta? Por eso es un misterio que es y nunca se puede, escúcheme, desgregar o quitar o retirar la presencia del Espíritu Santo para que podamos ser salvos. Sin la presencia del Espíritu de Dios, nadie puede ser salvo. Pero es que allá no hablan en lenguas, dicen algunos. Pero es que allá no danzan. Eso no tiene nada que ver. El Espíritu de Dios es el que produce la salvación en la quietud de su presencia, en la quietud de su grandeza, en el mover de su grandeza. Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien hace que la persona diga, yo quiero seguir a Cristo. La persona es tocada y toma la decisión de seguir a Cristo. Y claro, como es el Espíritu Santo, entonces usted me estará discutiendo allá internamente, pero predicador, lo que pasa es que la salvación es por fe. Sí, claro, pero ¿de quién viene la fe? A ver, ¿de quién viene la fe? No me vaya a decir que viene de usted y de Dios, o sea, que es compartida. La fe es un don de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero recuerde que la fe es un don de Dios y que es el Espíritu de Dios el que promueve la fe en las personas para que crean en Cristo Jesús. Y entonces se producen las dos caras de la moneda, fe y arrepentimiento. Si el Espíritu de Dios no obra esa realidad, no hay cambio. Cuando el Espíritu Santo toca un corazón y la persona le abre la puerta y entra él, puede haber sido quien haya sido. Ahora es una nueva criatura. Pablo lo dijo. Si alguna vez conocimos a Cristo en persona, ahora lo conocemos de otra manera. ¿Por qué? Porque ahora las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El cristianismo está llamado a ir progresando todos los días de su vida. Voy a decir algo que comúnmente no me gusta decirlo, pero la gente tampoco le gusta que lo diga. Una persona llega a la iglesia trayendo los 5 centavitos y la tira así. Después sube a los 500. Una persona que ha nacido de nuevo es capaz de sacar los 50, los 100, los 200 y depositarlos en la ofrenda. Una persona inicia viniendo a la iglesia y no diezmando. Por eso yo digo que a algunos no les gusta que diga eso. Y pasan años y años y se atiene a lo que el diablo dijo a través de otra persona
y dicen: no, yo no le llevo plata a esa gente, yo no llevo plata, yo no hago eso, yo no, si me voy a salvar me salvo así. Pues usted está haciendo otro tipo de religión, otro tipo de evangelio. La Biblia dice que el que nació de nuevo no le importa que tenga que invertir para ensalzar, engrandecer y honrar al Dios de los cielos. Ahí es donde está la diferencia de lo que decía: sucede algo nuevo. Lo que usted no era capaz de hacer, comienza a hacerlo para bien. Cuarto, ¿cómo hace Dios para que el nuevo nacimiento suceda? Entonces, ¿qué significa que Dios capacite a los pecadores para nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo? Algunos insisten que el nacer de agua es el bautismo en agua, que allí se nace de nuevo. Eso es un literalismo raro, un literalismo que no tiene ningún tipo de razón de ser. Pero también tenemos que tener en cuenta esto, que el bautismo no hay que darle poca importancia. Porque si Dios mandó el bautismo, lo que Dios ha mandado no hay que darle poca importancia. Porque si Dios lo mandó, es porque a Él sabe que es así su voluntad perfecta. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, el significado del agua aquí tiene que ver sobre todo con limpieza. Tenga en cuenta eso. La Biblia enseña en otros lugares que vamos a ver que somos lavados por la sangre, por la palabra de Dios. No solamente por la sangre de Cristo. Somos lavados y limpiados por el poder de la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Estáis limpios por la palabra. Entonces, el que no nace del agua no significa sencillamente que nace del bautismo. Nace porque la palabra de Dios cae en buena tierra y hace sus efectos. El Espíritu Santo la riega y la administra hasta que llega el momento en que la persona deja que esa palabra germine y dé frutos para vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo sigue obrando en él. Pablo escribe: para santificar a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No dice que por el bautismo, sino por la palabra, para que tenga ustedes eso en cuenta. Efesios 5:26. Cuando Jesús dice que debemos nacer de agua y del Espíritu, se está refiriendo a que la palabra de Dios y al Espíritu Santo, que podría ser la palabra de Dios, ¿quién más que el Verbo hecho carne? ¿Quién limpia? ¿Quién es la palabra de vida? La palabra de vida es Cristo Jesús, que se hizo, que era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. La palabra estaba con Dios desde el principio, y esa palabra se hizo carne. Por esa razón tiene el poder la palabra de Dios de limpiar las personas. Cualquiera dice, y muchos los he escuchado decir: las palabras tienen poder. O sea, metiendo terror. Eso es como cuando se le dice al niño: no salgas porque te sale el coco allá afuera, el cuco. Una mentira.
Tus palabras muchas veces no sirven sino para herir a otra persona, para denigrar de otra persona, para hablar mal de otra persona, para comportarse como buen rebelde, como buen equivocado. Pero las palabras que tienen poder son las palabras de Cristo, porque Él es el verbo que se hizo carne. Él es Dios mismo. La palabra de Dios es vida, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada o filo. La palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar el rumbo de la historia de los seres humanos y volverlos nuevas criaturas. No es la palabra del hombre. Quiero que salga de esto. Usted no se convirtió por la predicación de un predicador. Usted se convirtió porque el Espíritu Santo aplicó la palabra de Cristo, y la palabra que es viva lo hizo nacer de nuevo, y por eso está aquí. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo es la palabra. Cristo es poder de Dios. Cristo es fuente de salvación. Cristo es gloria, Cristo es gracia, Cristo es poder para libertar al cautivo, al que tiene problemas, como lo éramos todos nosotros. Quinto, el Señor cómo saca las dudas de nosotros. En esta misma conversación con Nicodemo, tan repleta de dudas, Jesús se refiere a sí mismo y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ustedes recuerdan la serpiente? ¿Qué pasó con la serpiente que Moisés levantó en el desierto? Hubo unos grupos de personas que la hicieron un ídolo, como el efod, y comenzaron a adorarla y no pasaba nada. Una cosa es la que Dios hizo a través de Moisés, pensando en Cristo, y otra cosa la que estaban haciendo ellos. Pero una cosa hay que tener en cuenta. Es lo que dice: es así como Moisés levantó. No fue que proclamó ni glorificó la serpiente. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y crucificado y muera por los pecadores, para que sean salvos, sean redimidos, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque Él es el Rey omnipotente, todopoderoso, porque Él sana, salva y viene pronto. Bendito sea Dios. Solo Jesús, quien también es la palabra viviente, nos puede limpiar. Y ese sacrificio hecho por el verbo de Dios, que es la palabra misma, que nos purifica. Ahora bien, Jesús dijo que nacemos de nuevo de agua, o sea, de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Cómo nos transforma el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ezequiel 36, 26 dice: les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, Israel, y quitaré de ustedes y de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón sensible, para que puedan creer, amar y servir al Dios de los cielos. Reunirse para adorar a Dios no es ignorancia.
Reunirse para adorar a Dios es haber nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo le cuesta trabajo, pero el que ha nacido de nuevo le encanta, le agrada, le alegra, le anima venir a adorar al Dios de los cielos. Sí, porque algunos dicen pierden mucho. Imagínense, vemos una cantidad de personas, cuántas horas se pierden ahí. Si se trabajaran, produjeran más. Todo el que trabaja el domingo pierde el lunes. Pero todo aquel que adora a Dios el domingo recibe nuevas fuerzas y comienza la semana en victoria. Y coloca a Dios en primer lugar, porque este no es el fin de la semana, este es el inicio de la semana. Y con esta reunión estamos diciendo: Dios, tú eres el primero en mis caminos, el primero en mis trabajos, el primero en mis labores, el primero en mi ministerio, el primero en todas las cosas y en mis áreas. Tú eres el primero. Yo te amo, yo te sirvo, yo te adoro, yo te busco, yo llego hasta el final contigo. Hoy en día se puede comprender, no se puede comprender ni explicar si no tienes una maravillosa relación con el Espíritu Santo de Dios. Para poder entender esto, tienes que tener relación con el Espíritu Santo. Cuando no hemos nacido de nuevo, cualquier cosa sirve para apaciguar la sed que tenemos de Dios. Pero cuando hemos nacido de nuevo, sabemos que eso no sirve, no funciona, no es nada, sencillamente un engaño. Pero cuando llegué a Cristo, mi vida cambió, mi vida se transformó, mi vida se renovó, mi vida le encontró sentido, mi vida le encontró el destino real que tiene la vida sobre la faz de la tierra, porque Cristo cambió mi vida, porque Cristo me hizo nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, porque Cristo colocó en mí el sello de su apostolado, porque Cristo colocó en mí el sello de la garantía que nadie puede abrir mi vida, nadie me puede tocar, nadie puede hacerme daño si Él no lo permite, porque Él está conmigo como poderoso gigante y Él se levanta y pelea la batalla conmigo y me lleva hasta el final. Hay gente que dice: oh, ahorita se cansan y lo veremos otra vez en la cantina. Si alguna persona tiene intenciones de volver a la cantina, es porque no ha nacido de nuevo. Si alguno tiene deseo de volver al billar, es porque no ha nacido de nuevo. Si alguno le quiere volver a la buchácara, es porque no ha nacido de nuevo. Pero el que nace de nuevo es una criatura diferente. Hay una explosión de poder en su interior, en su alma y en su espíritu, que no va a necesitar más de una cerveza, de un aguardiente, de un vino, de cualquier cosa para motivarse en la vida. Él lo que necesita es estar lleno del Espíritu Santo de Dios para mantener todos los días templadito y en victoria, para gloria del Dios Altísimo. Aleluya. Entonces el que da a entender esa salvación, el que da a entender ese camino, se llama Espíritu Santo de Dios. Él es el agente administrativo de la salvación divina. Él convence de pecado, ya lo hemos dicho una y otra vez, por medio de la palabra, por medio de la inspiración, por medio de la motivación, por medio de la revelación, mostrando a Cristo Jesús.
quien se convierte en nuestra justicia y declara en juicio a Satanás. ¿Por qué están las naciones como están? ¿Por qué están los pueblos como están? Porque sin Cristo se vive de esa manera. Pero en Cristo ya no nos interesa tanto esas cosas, sino amar a Cristo y servirle de manera muy particular. En Juan 16:14 Jesús señala que Él se muestra a sí mismo solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Y me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y los hará saber a ustedes. El Espíritu Santo lleva a cabo la nueva obra creadora que transforma a la persona al hacerlo recibir la vida eterna y la naturaleza de Dios. No es el discipulado, no son las normas, no son los consejos de la anciana, no es la música cristiana, es el Espíritu Santo de Dios. No cambie eso por nada. Usted puede escuchar música, pero eso no lo hace nacer de nuevo. Usted puede asistir a 450.780 discipulados mientras viva, pero eso no lo cambia. Lo cambia el Espíritu Santo de Dios. En una mañana le hace así, vea, le chasquea y el chip se le cambia. Y dicen, le lavaron el cerebro. ¿Cómo? Hay personajes en la historia de la vida cristiana que Dios les limpió la mente, como el loco de la reja 8. Estaba sumergido, había un orificio en la cabeza, su cerebro estaba carcomido, no había remedio para él. La ciencia decía hay que tenerlo preso porque era malo, era dañino. Y el problema es que el preso de la reja 8 salió y predicó y le sirvió a Dios de manera muy particular. El Espíritu Santo de Dios sí cambia. Cualquier estudio no cambia, pero el que sí cambia es Cristo Jesús. Porque lo que sí sé es que yo era un borracho y ahora lo que hago es amar a Cristo Jesús. Y en ningún momento me pesa haber entregado mi vida a Cristo Jesús. Y he pasado por momentos difíciles, por momentos amargos, por momentos en que ya realmente no vale la pena continuar. Pero en medio de todo eso, el Espíritu Santo ha estado fluyendo y me ha ayudado, y aquí estoy. Y tú, lo mismo. Entonces, pudiéramos decir, por último, que hay que dar un paso más allá siempre. Dando un paso más allá siempre. Ahora bien, su obra va un paso más adelante de la regeneración. Y de eso se trata cuando hablemos del bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia de la regeneración es distinta a la del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Estoy concluyendo. Por supuesto, ambas pueden tener un lugar en el mismo momento en que esa persona se entregue. Pero tiene que haber una manifestación. Debe haber una señal que la persona habló en lenguas, porque nosotros hemos tenido la experiencia. Hemos ido a cultos, un culto sencillo de oración, sencillamente en una parcela, una finca, en cualquier lugar. Y hemos comenzado a orar, y al rato de estar orando, se levanta una persona y dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. 2 personas, 3 personas, 4 personas se entregan a Cristo Jesús. Orando por ellos, entregando su vida, comienzan a hablar en lenguas. Puede suceder en el mismo momento, pero comúnmente
sucede después. La pregunta que usted debe hacerse es: ¿ya yo fui bautizado por el Espíritu Santo de Dios? Si todavía no lo soy, ¿por qué no lo he sido? Y escúcheme, por favor. Yo no le estoy vendiendo a usted una idea de ser bautizado por el Espíritu Santo para gozarse en el culto, para brincar y saltar y hacer muchas cosas. Yo le estoy diciendo a usted que el bautismo en el Espíritu Santo es necesario para que usted siga el camino hasta que en gloria vea a Dios. Para que nadie lo separe, para que nadie lo secuestre del camino de Dios, para que siempre permanezca en la victoria en Cristo Jesús, gritando y alabando y enalteciendo al Dios de los cielos y publicando que Él vive, es Rey y es todopoderoso. Pero eso lo veremos en un próximo encuentro, en una próxima oportunidad.